Estimados amigos, hoy no puedo dejar pasar comentar lo que me tocó ver ayer. Ayer, pues obviamente, como se estaba anunciando con tanta bombo y platillo, la 32 años de la Constitución. Yo me recuerdo el día que esa Constitución se firmó, me tocó estar en el Congreso, presenciar la firma. Con ilusión se empezaba una nueva era constitucional en el país, que no es nada más que prolongación realmente de la Constitución de 1945, que es la que realmente hizo los cambios constitucionales en el país. Pero bueno, ahí estábamos. Pero el día de ayer, yo viendo lo que estaba viendo, yo decía, la Constitución en realidad es un documento con el cual se podría vivir. Tiene cosas que hay que cambiarse indiscutiblemente, porque en algún momento fue una constitución casuística y demasiado reglamentaria. Pero lo fundamental está. Yo miraba, señores, a la gente que estaba hablando y festejando y diciendo sobre la Constitución de la República, y por un momento yo pensaba como que si estaban festejando la toma de la Bastilla o la independencia de los Estados Unidos o el establecimiento de la República Francesa. Bueno, aquello era una cosa que fuera totalmente de orden. Y los discursos ya no digamos. Ahí se hacía ver que ese era el momento en que había entrado el país en la defensa de las instituciones estables, permanentes y populares. Señores, pero esta es la situación de nuestro país. Seamos claros, tenemos 32 años de que la Constitución está vigente. Pero señores, las mafias son las únicas instituciones que en el país existen, porque todo lo demás está debida y totalmente condicionado. Miren ustedes, es irónico que ayer, mientras se estaba llevando a cabo esta gran fiesta por los 32 años de la Constitución, se estaba llevando a cabo una captura para un exministro, Lax Palomo, y que ahora resulta que no había juez que estuviera detrás de esa captura y que el Ministerio Público estaba diciendo que no. Señores, ¿no les huele a pollo esto? Pero eso no es posible, ya que tengan la osadía de mandar con sellos falsos a capturar gente, quien quiera que haya sido. Entonces está pintado el Estado. ¿Qué pasó? No hay una forma como un policía pueda chequear si una orden es espuria o es... Señores, ¿qué es lo que está pasando? No tenemos control sobre el Estado. ¿Cómo es posible que se estaba exaltando el sistema de derecho al mismísimo tiempo que estaba sucediendo lo otro? Y naturalmente todos los guatemaltecos empezamos a pensar, bueno, lo mismo sucedió con el caso de Padre del Centeno. Fueron a buscar a un señor que trabajaba en el Banco de los Trabajadores porque supusieron que ahí vivía, entraron con lujo de fuerza y se produce una tragedia producida por la ineptitud, por la incapacidad y por la indolencia con la cual se maneja el Estado de Derecho en Guatemala. Naturalmente, ¿qué se puede hacer? Si los mismos juzgadores son los que se juzgan a ellos mismos se absolvieron y casi hasta se dieron la absolución, la bendición y se pusieron la penitencia. ¿Qué decimos nosotros del otro que acaba de pasar? De este señor que lo capturan para vergüenza de su familia y se lo llevan enchachado porque era homónico, porque tenía el mismo nombre de un tipo que estaba sindicado a robar furgones. Ese no es Estado de Derecho, señores. El Estado de Derecho está totalmente aniquilado en Guatemala. Y no podemos estar festejando. ¿Qué queremos que el pueblo entienda? Que estamos contentos con lo que tenemos, que es una maravilla lo que hemos logrado y que todos esos que se están aprovechando de ese sistema son los que deben y son a los que les tenemos que rendir obediencia y pleitesía. No, estamos muy equivocados. Pero después, señores, de ver ese espectáculo
en el Congreso de la República con bombos y platillos, me fui a la Corte de Constitucionalidad a ver la transmisión que estaban haciendo en la Corte de Constitucionalidad. Y aquí sí, yo llegué a pensar muchísimas veces una frase de un ilustre guatemalteco, periodista, político, don Clemente Marroquín Rojas, íntimo amigo de mi padre, que decía que Guatemala era un país de ilustres pendejos. ¿Y por qué decía don Clemente que éramos ilustres pendejos? Porque nos lo tragábamos todo, porque todo lo creíamos. Señores, es llegar a la Corte de Constitucionalidad y yo me empiezo a dar cuenta que ahí con una solemnidad se hacían unas aseveraciones de una vez golpeantes. Una magistrada que yo entiendo que por respeto no mencionó mi nombre, yo por respeto a ella tampoco voy a mencionar el de ella. Pero eso no quiere decir que no tenga que referirme a lo que ella dijo. Porque ella dijo que estábamos festejando que en esa Constitución se había creado el Tribunal Supremo Electoral. Disculpe, señora magistrada, cuando se va a ir a hacer una aseveración de estas, es bueno hacer un poquito de historia. Esto se ha venido diciendo para quitarnos el mérito a los que fuimos parte del Consejo de Estado durante el gobierno de Ríos Montt y que fuimos los que planteamos la necesidad de una reforma política que fuera independiente. Señora, el Tribunal Supremo Electoral, la ley del Tribunal Supremo Electoral fue proclamada el 24 de marzo, 23 de marzo, firmada el 24 de marzo de 1984, antes de que existiera ni siquiera la Constituyente. Y ahí fue donde se creó el Tribunal Supremo Electoral. Un Tribunal Supremo Electoral que ha tenido la mejor gente que ese tribunal jamás haya tenido. ¿Por qué? Porque lo que se quería y de lo que se había convertido al grupo era de que teníamos que tener buenas personas, teníamos que separar el proceso electoral de la mano larga del Ejecutivo. Si lo hacen para no mencionar mi nombre, porque yo fui el que presidió el organismo que creó el Tribunal Supremo Electoral, lo hacen mal, porque tarde o temprano la historia va a rescatar eso. Ahí hay gente como Oscar Clemente Marroquín, que es el director de la hora, que fue uno de los activos participantes en esto, y muchos parientes y descendientes de muchos que participamos en la creación de ese Tribunal Supremo Electoral. ¿Cómo creen ustedes que nos sentimos nosotros que se nos atropelle un hecho histórico y una creación nuestra para atribuírsele a alguien más? Recuerden ustedes quiénes fueron los que iniciaron ese primer tribunal. Fue el licenciado Arturo Gerbrúger Asturias, fue el licenciado Gonzalo Menéndez de la Riva, el licenciado René Búcaro Salaverría, el licenciado Justo Rufino Morales y el licenciado Manuel Ruano Mejía. Profesionales de primera categoría que se le paraban a cualquier gobierno y que eran garantes de que fuera a haber un proceso electoral. ¿Quiénes son ustedes para robar ese elemento de la historia? No le pertenece a la Constituyente. Si a la Constituyente le pertenecería, yo sería el primero en reconocerlo. Pero eso le pertenece a un Consejo de Estado donde estaba toda la sociedad representada y donde con independencia pudimos crear mecanismos para garantizar un proceso limpio. Aseveran en esa misma reunión que yo había optado por abandonar el cargo. Por favor, señores, yo expuse mi vida ante la cúpula militar corrupta que estaba reunida en el Palacio, con la gente más corrupta del sector privado en el salón vecino y donde tenían prácticamente secuestrada la Corte de Constitucionalidad. Y que ahora me vengan a decir que yo opté por irme. No atropellen la historia de esa manera. Déjenle un espacio a la historia. Déjenle un espacio a la verdad histórica.
No puede ser que por echarse aguas de rosas y por querer tapar todas las porquerías que hicieron, vengan ahora a querer trastocar la historia de esta manera. No, no se vale, señores. Por otro lado, dice que la CC inhabilitó al vicepresidente electo Gustavo Espina Salguero, como que eso fuera una cosa muy grande. No, señores. Cuando la CC inhabilita al vicepresidente, comete otra arbitrariedad jurídica más. No tenía ni la CC, ni el Congreso de la República, ni nadie en la autorización para atropellar la voluntad popular. Para eso había una negociación política que se estaba dando a cabo en la Casa Presidencial con las organizaciones políticas del país para restablecer el Congreso y la Corte, pero bajo parámetros diferentes. ¿Por qué? Nosotros no fuimos, señores, no fuimos contra la institucionalidad democrática, fuimos contra el crimen institucionalizado que estaba metido en el Congreso y que estaba metido en la Corte. Eso es diferente. Por eso es que lo nuestro no es un golpe, lo nuestro fue el rescate de las instituciones, lo que habría que hacer ahora para rescatar el país de la porquería en donde está, un país en donde cualquiera emite órdenes de captura, en donde cualquiera mata, en donde hay 98% de impunidad. Esa institucionalidad es la que ustedes creen que se debe manejar. No, esa institucionalidad hay que cambiarla. Por eso es que el 82% de la gente en el tiempo que yo me animé a cambiarla, estaba de acuerdo conmigo. Pero los corruptos, los que querían seguir mandando el país, que estaban metidos en esa sala al lado de la oficina del señor ministro de la Defensa, esos no querían. Dice que la CC, imagínense ustedes, dicen en un acto académico que la CC instruyó al ejército para que se dieran garantías para elegir al nuevo presidente y nuevo vicepresidente. Señores, el golpe de Estado fue fraguado allí, en el despacho del señor ministro de la Defensa. Por eso yo digo que esa Corte de Constitucionalidad habría que cambiarle nombre y llamarle Corte de Constitucionalidad Cívico-Militar. Y aquí ustedes pueden ver un civil, un militar, un civil, un militar, un civil, un militar, un civil. Los 3 militares eran generales y los 4 civiles eran magistrados de la Corte de Constitucionalidad. ¿Quieren ustedes una vergüenza mayor que esta? Aquí solo rescato al licenciado Epaminondas González porque él fue mandado a traer por Pérez Molina y casi obligado a estar ahí, en una instancia civil presidida por un señor ministro de la Defensa, háganme favor, y que ahora vengan, y esta resolución, ayer me entero, que la tienen en una urna en la Corte de Constitucionalidad y en un instituto de no sé qué sea. Señores, pero si esa es una de las más vergonzosas resoluciones que ha emitido la Corte de Constitucionalidad, es un golpe de Estado y la historia así lo va a juzgar. Miremos ustedes lo que dijo Ramiro de León Carpio, a quien fue nombrado por ustedes mismos, por los que manejaron ese golpe. Aquí está en la revista Crónica, cuando dice el licenciado Ramiro de León Carpio, presidente de la República, ante una pregunta que le hizo a Haroldo Cheternul. Le dice, usted ha dicho que la Corte de Constitucionalidad ha emitido resoluciones políticas en lo referente a Belice y Panamá. Miren ustedes lo que contestó un abogado que estaba en el poder y que era producto de este golpe de Estado, pero sincero en decir lo que tenía que decir. Dijo Ramiro de León Carpio, no solo en el caso de Belice y Panamá, más recientemente fue la resolución emitida por la Corte el 25 de mayo de 1993 contra Jorge Serrano. Fue, dijo, una resolución política que si bien no tuvo nada de
se justificó para resolver la crisis, de formalismo jurídico no tiene absolutamente nada. Fíjense lo que dijo, de formalismo político no tiene absolutamente nada. Pues se me está... Es que no la puedo leer. Al contrario, juristas connotados la califican de horror jurídico, pero en ese momento servía para salir de la crisis. Esa resolución a la que Ramiro de León Carpio dice no tenía ningún fundamento jurídico, ningún formalismo jurídico, y que los juristas serios que no están metidos en la mafia la califican de horror jurídico, esa es la que tienen en una urna. Sea por Dios, quiere decir que cuando se atropella un sistema jurídico en la forma que quieren las oligarquías que se haga, esa hay que premiarla. Por favor, señores, esa, tanto la Constitución de la República que la tienen en una urna le debían dar vuelta. Y es vergonzoso porque esa Constitución no la han respetado. Dicen que yo la suspendí, falso. Expresamente yo dije que esa Constitución no quedaba suspendida. No quedaba suspendida, que se suspendían unos artículos mientras se retornaba al orden y se rescataban esas instituciones que estaban entregadas a la mafia. Ahora bien, esta resolución, quítenla de ahí, señores magistrados, por lo que más quieran. Si esta es vergonzosa, no es una resolución jurídica, esa es una resolución horrible. ¿Por qué no son más sinceros y ponen ustedes la foto de Otto Pérez Molina y la foto de Dionisio Gutiérrez y la de Carlos Bielman y la de toda la gente que participó en esto? Y naturalmente pongan esta foto de esta corte cívico-militar. Pero no sigan engañando al pueblo. No, por favor, es que eso atropella la historia. Si eso fuera lo cierto, está bien. Pero ustedes no se dan cuenta el daño que le hacen al país cuando ustedes mistifican como una gran cosa lo que fue uno de los atropellos más viles y grandes a la democracia. Yo estoy seguro que esto va a juzgarlo la historia, porque ya de hecho no hay facultad de derecho. No hay estudiantes de último año de bachillerato que no lean La Guayaba tiene dueño. Ya la están leyendo y se están dando cuenta de esto. Y también, señores, hay muchos juristas que están yendo al fondo de esto. ¿Por qué? Porque la propaganda que a esta porquería se le hizo por todos los medios de comunicación pagados del país fue absurda. ¿Por qué? Porque tenían que tapar ese gran atropello que hicieron contra la democracia y contra la institucionalidad real del país, y la que permitió, y lo vuelvo a repetir, que se estableciera en Guatemala la institucionalidad de las mafias. Hoy pues vemos que hay dos urnas, una para la Constitución que no respeta y la otra para una resolución que es la máxima violación a la Constitución política de la República. Y por el otro lado, cundido de mentiras. Entonces, señores, no hagan estos actos, mejor quédense callados. Como dicen los colombianos, calladito más bonito. Señores, ustedes, yo quisiera haber visto cuando se echaban todas esas flores ya y hablaban subliminalmente del Estado de Derecho, de las maravillas de la democracia, la cara de esos diplomáticos que saben lo que está pasando en el país. Y la cara del pueblo de Guatemala, que a ustedes ya no les cree nada. Vayan viendo cómo van a restaurar la confianza. Porque con acciones como las de ayer y como las que hemos sido sometidos, miles de guatemaltecos como yo, que tiene 24 años de estar esperando que alguien haga justicia, de estar perseguidos sin una prueba, de estar perseguidos simple y sencillamente porque una mafia
me imagino muy similar a esa que mandó a meter a la cárcel ayer a Lax Palomo, tiene que aguantar eso. Y además tiene que aguantar que los magistrados del país salgan a mentir para defender las porquerías que ellos han hecho en la historia. No, señores. Da vergüenza y da pena que en el país estén pasando estas cosas. Pero vamos a seguir en la lucha. Yo me he impuesto la tarea de educar, de transferir, como hoy, documentos a la juventud, porque esos documentos están escondidos. Nadie los conoce y de eso los enemigos de la democracia se han aprovechado. Cuando este señor Reynoso Gil me quiso a mí sorprender en un programa de radio y yo lo arrinconé, ahí está ese programa y en cualquier momento, si algún estudioso lo quiere oír y se dan cuenta que el tipo se vio arrinconado, me cuentan que se puso pálido en la cabina de radio. ¿Por qué? Porque él llegaba a atropellarme a mí. Y cuando se dio cuenta que con las mentiras con las que ellos habían engañado al pueblo, se le empezaban a caer, y cuando yo lo combiné a que él como hombre de derecho me dijera cuál era la base legal que ellos habían tenido, él se quedó callado y me dijo, fue un boletín del ejército. Entonces le dije, esto lo quiero porque lo quiero pasar a los tribunales de justicia para que históricamente se sepa que ustedes legalizaron un golpe de Estado militar, de un grupo militar, no del ejército, de un grupo corrupto que esperaba dominar el país con Otto Pérez Molina, con Mario Enríquez, etc. Bueno, yo doy nombres y apellidos y a mí qué me importa. Si ellos tienen algo que decir, que lo digan, y si quieren discutir conmigo para que contemos cómo fueron esas efemérides, cuál fue lo legal y cuál fue lo ilegal, les vuelvo a repetir, estoy a la orden. Guatemala necesita limpiar sus instituciones. Guatemala necesita llegar a un sistema institucional, pero no de mafias. Un sistema de legalidad, pero de respeto y que garantice el bien común, el respeto a la persona humana y que nos dé aire para poder mejorar nuestras instituciones. Que el Señor nos ayude y muchísimas gracias.